Un millonario se burló de una empleada de limpieza con una apuesta de $100 millones, pero la madre de ella estaba a punto de cambiar todo para siempre. En el corazón de Silicon Valley, detrás de los muros de cristal de un laboratorio de $1.000 millones, el futuro de la energía se estaba escurriendo entre los dedos. El motor Prometeo, una máquina diseñada para alimentar ciudades enteras, no podía funcionar por más de 90 segundos. Harrison Thorne, el millonario detrás de todo esto, se estaba quedando sin paciencia. Primero arremetió contra su equipo de ingenieros de clase mundial. Después de $20 millones y horas extra, estalló. «Y ustedes, genios, no tienen nada», les gritó. Sus ingenieros permanecieron en silencio. Entonces, con una sonrisa maliciosa, se dirigió hacia la empleada de limpieza que estaba trapeando el piso. Frente a todos, se burló de ella, desafiándola a arreglar la máquina imposible por $100 millones. Tal vez la empleada de limpieza tenga la respuesta. «Arréglalo y te daré $100 millones». Ella se quedó paralizada, humillada. Y justo cuando las risas comenzaron a extenderse por la habitación, una voz calmada y firme cortó el aire. «Mi hija no puede, pero yo sí puedo». La máquina estaba contando un secreto, pero solo la madre podía escucharlo. Su corazón era una maraña de cables y acero silencioso. Un rompecabezas que había derrotado a las mentes más brillantes del mundo. Para ellos era un fracaso. Para ella solo estaba triste. El motor Prometeo debía ser la obra maestra de Harrison Thorne. Se encontraba sobre un pedestal en el centro del Laboratorio de Innovación de Industrias Thorne, un lugar que se sentía más como una catedral que como un taller. La luz del sol se filtraba a través de ventanas de 40 pies de altura, reflejándose en la superficie cromada pulida del motor. El aire estaba frío y olía a ozono y fracaso. Durante 6 agonizantes semanas, este motor había sido el único foco de los ingenieros más brillantes que el dinero pudiera comprar. Era más que una máquina. Era la promesa de energía limpia e ilimitada. Un dispositivo que podría alimentar ciudades enteras y convertir a Industrias Thorne en la compañía más importante de la Tierra. También era un pisapapeles de $2.000 millones. Harrison Thorne, un hombre cuyos trajes a medida costaban más que los automóviles que manejaban sus empleados, caminaba de un lado a otro sobre el piso blanco reluciente. A los 55 años tenía los ojos afilados de un halcón y un temperamento que podría cortar la leche. Había construido un imperio de la nada. Había aplastado competidores, doblegado mercados a su voluntad y aparecido en las portadas de revistas que celebraban su genio. Pero no podía hacer que este motor funcionara por más de 90 segundos. Después de esa cantidad precisa de tiempo, se sacudía, gemía y moría con un último clic patético. Cada prueba producía el mismo resultado. Cada diagnóstico devolvía el mismo mensaje de error frustrante. Falla de resonancia en cascada. Sus ingenieros principales, un equipo de hombres y mujeres con títulos de las mejores escuelas del país, se encontraban en un semicírculo apretado y nervioso. Sus rostros estaban pálidos por el agotamiento. No habían tenido una noche de sueño decente en más de un mes. Habían intentado todo. Reescribieron millones de líneas de código. Reemplazaron cada placa de circuito, cada sensor, cada cable individual. Incluso trajeron volando a un físico de Suiza especializado en mecánica cuántica. Nada funcionó. La maldición de los 92 segundos se mantuvo firme. Otro fracaso, Dr. Miles. La voz de Harrison era peligrosamente silenciosa. Siempre era más silenciosa antes de la tormenta. El Dr. Alan Miles, un hombre con un doctorado de Caltech y una hipoteca del tamaño de la deuda de un país pequeño, tragó con dificultad. Señor, la resonancia es diferente a todo lo que hayamos visto jamás. Se construye exponencialmente. El bucle de retroalimentación es instantáneo. Simplemente no podemos encontrar la fuente. Harrison dejó de caminar y se volvió para enfrentarlo. Gesticuló hacia el motor silencioso con un movimiento de su muñeca. Entonces, lo que me estás diciendo después de 6 semanas y $20 millones en horas extra es que no tienes ni idea. No era una pregunta, era un veredicto. Los ingenieros se encogieron. Estaban acostumbrados a resolver problemas, a doblar las leyes de la física a su voluntad. Esta máquina silenciosa era un monumento a su fracaso colectivo, y Harrison Thorne no toleraba el fracaso. «Estamos siguiendo nuevas vías», comenzó el Dr. Miles, pero Harrison lo interrumpió. «¿Nuevas vías? ¿Van a consultar a una psíquica después? Tal vez deberíamos sacrificar una cabra a los dioses de la ingeniería». Su voz se alzó, haciendo eco en el vasto laboratorio silencioso. «Este motor es la clave para el proyecto Apex. Nuestra asociación con el Departamento de Defensa depende de esto. Tengo generales y senadores llamándome todos los días.
Y tengo que decirles que mi equipo de genios ha sido derrotado por una tostadora elegante. Se pasó una mano por su cabello plateado perfectamente peinado, su compostura finalmente agrietándose. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en una figura en la esquina, casi escondida detrás de un banco de supercomputadoras silenciosas. Era una mujer de uniforme azul simple, limpiando silenciosamente y metódicamente las superficies de acero inoxidable. Se movía con una invisibilidad practicada, tratando de parecer parte del mobiliario. Su nombre era Amelia Hayes. Durante 2 años había limpiado los laboratorios en Industrias Thorne. Era un fantasma en este mundo de titanes, vaciando sus cestos de basura, trapeando sus derrames de café y escuchando sus conversaciones susurradas y frenéticas sobre cosas que no entendía. Era madre soltera. Su mundo no era uno de motores de $1.000 millones y contratos gubernamentales. Era un mundo de cuentas médicas crecientes, de copagos y deducibles, de una enfermedad implacable que estaba lentamente drenando sus ahorros y su fuerza. Los tratamientos de quimioterapia eran duros y la deuda que crearon era aún más dura. Tomó este turno extra de limpieza por el pago de horas extra, dinero que necesitaba desesperadamente para la siguiente ronda de tratamiento. La frustración de Harrison, no encontrando agarre en sus ingenieros brillantes pero inútiles, necesitaba un nuevo objetivo. Sus ojos se estrecharon en la empleada de limpieza. Una idea cruel y fea comenzó a formarse en su mente. Quería humillar a su equipo para mostrarles qué tan poco importaban sus educaciones costosas frente a este problema. ¿Usted? Ladró señalando un dedo hacia Amelia. ¿Cuál es su nombre? Amelia se paralizó, su mano suspendida sobre la superficie que estaba limpiando. Todas las cabezas en la habitación se volvieron hacia ella. Sintió 100 pares de ojos sobre ella y sus mejillas ardieron con una vergüenza caliente y repentina. Amelia, señor, Amelia Hayes. Harrison caminó lentamente hacia ella, sus zapatos de cuero caros haciendo clic en el piso. Se detuvo directamente frente a ella, obligándola a mirarlo hacia arriba. Amelia, dígame, Amelia, ¿qué piensa de nuestro pequeño problema aquí? Ella estaba confundida. Señor, el motor, Amelia, nuestro dolor de cabeza de $2.000 millones. Ha estado aquí todas las noches. Ha escuchado a estos genios hablar en círculos. Seguramente debe tener una opinión. Se estaba burlando de ella, usándola como una herramienta para avergonzar a su equipo. Los ingenieros se movieron incómodos, pero nadie se atrevió a hablar. La mente de Amelia se aceleró. Solo quería terminar su trabajo e irse a casa con su hija. Yo no sabría nada sobre eso, señor. Solo limpio. Por supuesto que lo hace, dijo Harrison con una sonrisa fría. Pero imaginemos por un momento. Imaginemos que no es solo una empleada de limpieza. Imaginemos que tiene la respuesta. Se volvió hacia sus ingenieros, su voz goteando sarcasmo. Tal vez hemos estado pensando demasiado. Tal vez no necesitamos doctorados. Tal vez todo lo que necesitamos es una perspectiva fresca. ¿Qué dice, Dr. Miles? ¿Deberíamos dejar que la empleada de limpieza lo intente? El Dr. Miles miró al piso, su rostro sombrío. Algunos de los ingenieros más jóvenes se rieron nerviosamente. La humillación era espesa en el aire. Amelia se sintió pequeña, expuesta y completamente impotente. Deseó que el piso se la tragara entera. Esa es una idea ridícula, señor, susurró, su voz temblando. La sonrisa de Harrison se amplió. Estaba disfrutando esto. ¿Lo es? Le diré que es ridículo. Gastar $20 millones para descubrir nada. Al menos su idea sería más barata. Dio otro paso más cerca, bajando su voz a un susurro conspirativo que todos aún podían escuchar. Le haré un trato, Amelia. Es una mujer sencilla. Probablemente tiene problemas sencillos, una hipoteca, pagos de automóvil. Apuesto a que un poco de dinero le vendría muy bien. Se enderezó, su voz resonando por el laboratorio una vez más. Aquí está mi oferta. Frente a todos estos testigos, arregle este motor y le daré $100 millones. Un jadeo colectivo atravesó la habitación. Los ingenieros miraron con incredulidad. Era una broma, por supuesto, una broma cruel, insana y teatral. El número era tan absurdo, tan imposible, que solo estaba destinado a subrayar su impotencia. Arregle mi motor, Amelia, repitió Harrison saboreando el momento. Y $100 millones son suyos. Si no puede, está despedida. No solo de este laboratorio, sino de toda la compañía. Y me aseguraré de que cada servicio de limpieza en esta ciudad sepa que usted es la mujer que pensó que podía jugar a ser ingeniera. El corazón de Amelia latía en su pecho. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Sintió el peso aplastante de su deuda médica, el miedo de perder su trabajo, la vergüenza de este espectáculo público. No podía hablar, solo podía quedarse ahí,
atrapada en el juego cruel del millonario. Yo no puedo, tartamudeó. Por supuesto que no puede, dijo Harrison con un gesto despectivo. Ahora regrese a su trabajo. Al menos es buena en eso. Le dio la espalda, listo para desatar una nueva ola de furia sobre su equipo. El espectáculo había terminado. El punto había sido hecho. Pero entonces una voz calmada y firme cortó la tensión. Mi hija no puede, pero yo sí puedo. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada del laboratorio. Parada en la puerta estaba una mujer mayor. No podía tener más de 60 años. Tenía cabello gris plateado recogido en un moño simple y vestía una blusa sencilla sobre pantalones oscuros. En sus manos sostenía un pequeño bolso desgastado. Había estado esperando silenciosamente junto a la puerta a que su hija terminara su turno. Era Rosa Hayes, la madre de Amelia. Miró directamente a Harrison Thorne, sus ojos azules claros y firmes. No había miedo en ellos. Solo había una certeza tranquila e inquebrantable. Los ingenieros miraron boquiabiertos. Harrison Thorne se volteó lentamente, una expresión de puro asombro en su rostro. Por un momento, todo el laboratorio de $2,000 millones estuvo completamente silencioso. El único sonido era el zumbido tenue del sistema de ventilación. Harrison miró a la mujer mayor, luego a Amelia y luego de vuelta a la mujer. Entonces hizo algo que rompió la tensión. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. No era una risa amable, era un sonido fuerte, resonante y burlón que rebotó en los techos altos. Bueno, esto se pone cada vez mejor, rugió, limpiándose una lágrima del ojo. Primero la empleada, ahora su madre. ¿Qué es esto? ¿Un espectáculo de comedia? Dígame, señora, ¿va a arreglarlo con una varita mágica? Rosa dio un paso adelante, sin intimidarse por su risa. Su rostro arrugado era serio. No, señor, dijo, su voz clara aunque suave. Voy a escucharlo. La risa murió en la garganta de Harrison. Miró el rostro serio de la mujer, la expresión aterrorizada de su hija y los rostros atónitos de su equipo de ingeniería. Lo absurdo de la situación era abrumador, pero su arrogancia era un fuego que necesitaba combustible. Y este era el combustible más extraño que jamás le habían ofrecido. Su sonrisa cruel regresó. ¿Sabe qué? Dijo caminando hacia Rosa. Acepto. La oferta sigue en pie. Su hija tuvo demasiado miedo para aceptar el desafío. Pero usted tiene valor. Le reconozco eso. Amelia se apresuró hacia adelante agarrando el brazo de Rosa. No, mamá, detente. Esto no es un juego. Por favor, señor. Ella es una mujer mayor. No sabe lo que está diciendo. Harrison levantó una mano silenciándola. Es demasiado tarde para eso, Amelia. Su madre ha aceptado los términos. $100 millones si tiene éxito. Las dos pierden sus trabajos si falla. Se deleitó en el drama imposible de todo. Se imaginó la historia que les contaría a sus amigos en la junta directiva. Despejen el área, ordenó a sus ingenieros. Denle algo de espacio a la pequeña genio para trabajar. Veamos qué puede hacer. Los ingenieros, luciendo completamente desconcertados, se alejaron del pedestal. Se miraron entre sí. Sus expresiones una mezcla de lástima por la familia e incredulidad ante la locura de su jefe. Pero una persona en la habitación no se estaba riendo. Cerca de la parte de atrás, apoyada contra una consola, había una mujer que había permanecido silenciosa durante toda la situación. La doctora Evelyn Reed no era empleada de Industrias Thorne. Era una observadora de un comité de supervisión gubernamental. Una física con reputación de ser meticulosa, imparcial e imposible de engañar. Tenía 60 y tantos años con ojos afilados e inteligentes que habían visto todo, desde proyectos militares ultrasecretos hasta fallas corporativas catastróficas. Había visto el orgullo destruir hombres brillantes antes. Observó mientras Rosa, tomando la mano de su hija, se acercaba al motor masivo y silencioso. Vio el enfoque calmado de la mujer mayor. La manera en que sus ojos examinaron la máquina, no con la curiosidad ociosa de una anciana, sino con una intensidad analítica extraña. Había algo en la postura de Rosa que hizo que la doctora Reed se separara de la pared y diera un paso adelante. «Señor Thorne», dijo la doctora Reed, su voz cortando los susurros en la habitación. «Si esta prueba ridícula va a proceder, serviré como la adjudicadora oficial. Documentaré los métodos de la señora y sus resultados. Esto no será un circo, será un experimento». Harrison, atrapado en su propia teatralidad, agitó una mano despectivamente. «Bien, bien. Documente todo lo que quiera. Pongan las cámaras rodando. Pónganlo en la transmisión interna de la compañía. Que todos en este edificio vean cómo se ve la verdadera innovación». Estaba seguro del resultado. En una hora, la mujer habría fracasado.
Habría despedido a su hija y tendría una historia inolvidable que contar sobre la vez que una mujer de 60 años trató de arreglar su motor de $2.000 millones. Sería una leyenda. Amelia estaba temblando, su rostro ceniciento. «Mamá, por favor», susurró desesperadamente. «Vámonos a casa, no tenemos que hacer esto». Rosa gentilmente soltó la mano de su hija. Se volvió hacia ella con una mirada de profundo amor y determinación. «Está bien, mija», dijo suavemente. «Tu abuelo Elías me enseñó cómo. Él decía que solo tienes que estar callada y escuchar al metal. Siempre te dice dónde le duele». Entonces se volvió hacia el motor Prometeo. Se alzaba sobre ella como un gigante de acero. Para todos los demás era una maravilla compleja de la ciencia moderna. Para Rosa era como los motores viejos en el taller de su padre, más grande, más brillante, pero aún una máquina con una historia que contar. Caminó directamente hasta el metal frío y silencioso. Puso sus manos pequeñas y arrugadas planas contra su superficie, cerró sus ojos y hizo la única cosa que nadie más en esa habitación había pensado hacer. Escuchó, y en el silencio metálico profundo, el motor comenzó a contarle su secreto. La primera cosa que Rosa aprendió de su padre fue que el silencio tenía un sonido. El sargento Elías Vance era un hombre forjado en el crisol de la Segunda Guerra Mundial. No era un soldado que llevara un rifle. Era un mecánico maestro que mantenía los bombarderos B-17 volando sobre cielos hostiles. Era una leyenda en la 8ª Fuerza Aérea. Un hombre del que decían que podía diagnosticar un motor fallando desde 100 metros de distancia solo por el cambio en su zumbido. Tenía un don, una conexión intuitiva profunda con las máquinas que bordeaba lo místico. Después de la guerra regresó a casa no con medallas por valentía, sino con manos permanentemente manchadas de aceite y un entendimiento silencioso de la fatiga del metal. Llenó su pequeño taller detrás de su casa con los corazones cansados y rotos de motores de tractores, automóviles y equipo agrícola viejo. Y fue en ese espacio polvoriento y bañado por el sol donde enseñó a su hija Rosa sus secretos. «La mayoría de la gente piensa que un motor es solo un montón de partes», le decía. Su voz un rumor bajo y áspero mientras guiaba su pequeña mano sobre el bloque del motor de una camioneta de los años 50. «Están equivocados. Un motor tiene vida. Tiene un ritmo, un latido, y cuando se enferma, su latido cambia. No puedes encontrar ese cambio en una pantalla de computadora. Tienes que sentirlo aquí mismo». Presionaba su mano contra el metal vibrante. «Tienes que escuchar con tu piel». Rosa, incluso a los 6 o 7 años, entendía. Mientras otros niños jugaban con muñecas, ella aprendió el lenguaje de las máquinas. Aprendió que un gemido agudo podía significar que un rodamiento estaba a punto de fallar. Un golpe gutural bajo podía significar un problema con los pistones. Aprendió que cada máquina, cuando está bajo estrés, emite una advertencia, una vibración diminuta, un cambio sutil en la temperatura, un sonido tan tenue que era más un sentimiento que un ruido. El truco, siempre decía Elías, era atrapar el susurro antes de que se convirtiera en un grito. Ahora parada en el laboratorio estéril y futurista, Rosa cerró sus ojos y dejó que el mundo se desvaneciera. Los susurros silenciosos de los ingenieros, el zumbido de las luces, el golpeteo impaciente del pie de Harrison Thorne, todo se desvaneció en un zumbido distante. Se enfocó solo en la máquina bajo sus palmas. No estaba pensando en los $100 millones. Estaba pensando en el rostro cansado de su hija. La preocupación en sus ojos que nunca parecía irse. Estaba pensando en la pila de sobres marrones en la mesa de la cocina, los que su hija trataba de esconderle. Estaba pensando en su promesa a su padre Elías, hecha justo antes de que falleciera, que siempre usaría su don para arreglar cosas que estuvieran rotas. «Muy bien», dijo, su voz sorprendentemente clara en la habitación silenciosa. Abrió sus ojos y miró al Dr. Miles. «¿Puede encenderlo, por favor, pero solo por unos segundos?» El Dr. Miles miró a Harrison, quien dio un asentimiento afilado e impaciente. El ingeniero caminó a un panel de control, sus dedos suspendidos sobre la secuencia de activación. Se sentía como un tonto. Toda la situación era una pesadilla despierta. Presionó el botón. El motor Prometeo cobró vida. Lo que comenzó como un zumbido bajo se intensificó rápidamente en un crescendo rugiente y poderoso. El sonido era inmenso, una demostración del poder crudo atrapado dentro de la máquina. Para los ingenieros era el sonido familiar del fallo inminente. Se tensaron, esperando la marca de los 90 segundos. Pero Rosa no estaba escuchando el rugido. Estaba escuchando lo que estaba debajo del rugido. Sus manos aún estaban presionadas contra la carcasa. Inclinó su cabeza, su ceño fruncido en concentración. Lo sintió instantáneamente. Un temblor, una vibración diminuta,
casi imperceptible, que corrió a través de la piel metálica del motor. Estaba fuera de sincronía con la vibración principal del motor. Era una ola rebelde en un mar calmado, una nota discordante en un acorde hermoso. «Apáguelo», dijo repentinamente. El Dr. Miles cumplió. El motor se desaceleró, su rugido desvaneciéndose de vuelta al silencio. Los ingenieros intercambiaron miradas confundidas. Ni siquiera lo había dejado correr por 10 segundos. «¿Qué fue eso?», demandó Harrison. Su paciencia se estaba agotando. ¿Tuvo una revelación repentina? ¿El motor le susurró los secretos del universo? Rosa lo ignoró. Se volvió hacia la doctora Reed, la única persona en la habitación cuyos ojos no tenían burla, sino curiosidad genuina. «Hay una segunda vibración», dijo Rosa. «Es muy pequeña y no está en el ritmo correcto». La doctora Reed se acercó, su expresión pensativa. «Una disonancia armónica. Dr. Miles, sus sensores deberían haber detectado eso». El Dr. Miles negó con la cabeza, gesticulando hacia un monitor masivo que mostraba miles de puntos de datos. «Imposible. Nuestros sensores vibratorios son los más sensibles del mundo. Pueden detectar los pasos de una hormiga. Puede ver los datos justo ahí. La armónica primaria es estable hasta la marca de los 80 segundos. Luego se desploma. No hay segunda vibración». «Sus sensores están escuchando un terremoto», dijo Rosa simplemente. «Están perdiendo el susurro». Caminó alrededor del motor, su pequeña mano arrastrándose ligeramente a lo largo de su superficie. Era como un doctor buscando una fuente de dolor. Se detuvo cerca de la base donde una serie de cables plateados gruesos alimentaban energía al núcleo. «Viene de aquí dentro. Bien profundo». Los ingenieros se miraron entre sí otra vez. Ese era el conjunto de refrigerante primario. Era una unidad sellada, triple blindada. Nada podía salir mal ahí. Habían ejecutado una docena de simulaciones en ese componente específico. Era perfecto. «¿Puede encenderlo otra vez?», preguntó Rosa. «Pero esta vez necesito que todos estén completamente callados». Harrison suspiró dramáticamente, pero gesticuló para que el Dr. Miles procediera. Una vez más el motor rugió a la vida. Esta vez, Rosa no lo estaba tocando. Se paró a unos metros de distancia, sus ojos cerrados otra vez, su cabeza inclinada. Estaba usando sus oídos ahora, justo como Elías le había enseñado. Él solía hacerla parar al otro lado del taller e identificar qué herramienta había dejado caer en el piso de concreto solo por su sonido. Una llave inglesa sonaba diferente a un destornillador. Un socket sonaba diferente a un tornillo. Entrenó sus oídos para escuchar los detalles sutiles que todos los demás perdían. El rugido llenó la habitación, pero la mente de Rosa lo filtró. Estaba escuchando el fantasma en la máquina, y entonces lo escuchó. Un ping diminuto y agudo. Ocurrió justo cuando el motor alcanzó la potencia máxima. Estaba casi completamente enmascarado por el ruido abrumador, pero estaba ahí. Un sonido tan pequeño y afilado como una aguja. «Ahí», exclamó, sus ojos abriéndose de golpe. Lo hizo otra vez. ¿Lo escucharon? Los ingenieros negaron con la cabeza. No habían escuchado nada excepto el rugido ensordecedor. Harrison rodó los ojos. «Señora, no tengo tiempo para estos juegos. Está escuchando cosas». Pero la doctora Reed estaba mirando un monitor secundario, uno que mostraba la entrada de audio crudo de los sensores acústicos del laboratorio. «Esperen un minuto», dijo, caminando hacia la pantalla y mirándola de cerca. «Señor Thorne, no está escuchando cosas». Señaló un pico diminuto en la gráfica de forma de onda de audio. Un pico tan pequeño que era casi invisible contra la cadena montañosa del ruido primario del motor. «Hay un evento acústico anómalo en la marca de los 4.7 segundos, un pico de alta frecuencia que dura menos de una centésima de segundo. El software de diagnóstico lo habría desechado como ruido de fondo, un error estadístico, pero está ahí». El laboratorio cayó silencioso otra vez. Esta vez el silencio era diferente. Estaba lleno con un hilo de incredulidad atónita. Una mujer de 60 años, solo con sus oídos, había identificado un punto de datos que su software de millones de dólares había ignorado. Harrison Thorne miró el pico diminuto en la pantalla, y por primera vez ese día, su sonrisa cruel se desvaneció. Miró a Rosa, no como la madre de una empleada de limpieza, sino como una variable imposible en una ecuación que pensó que controlaba. Rosa, sin embargo, ya se estaba moviendo hacia adelante. El sonido le había dicho el qué. Ahora necesitaba encontrar el por qué. Recordó otra de las lecciones de Elías. «El metal tiene memoria, mijita. Cada vez que se calienta demasiado o se enfría demasiado, cada vez que lo golpean, lo recuerda. Y a veces esas memorias crean una debilidad que no puedes ver». «No es un problema de software», anunció Rosa a la habitación.
Y no es un problema de diseño, la pieza está mal. El Dr. Miles dio un paso adelante. Su orgullo profesional estaba herido. Eso es imposible, señora. Cada componente en este motor fue fabricado a medida en Alemania. Fue radiografiado, probado bajo estrés y certificado. Las tolerancias del material son perfectas hasta 1 nanómetro. ¿El motor está hecho de un metal nuevo?, preguntó Rosa, mirando al Dr. Miles. Él se quedó sorprendido por la pregunta. Bueno, sí. Es una aleación patentada, un compuesto de tungsteno-cobalto. Está diseñado para manejar calor y estrés increíbles. Rosa asintió lentamente, una pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Mi papá Elías trabajó en aviones. Decía que cuando empezaron a usar metales nuevos, los aviones se enfermaban de maneras nuevas. Decía que no puedes tratar una enfermedad nueva con una medicina vieja. Se volvió y señaló el lugar en el motor donde había sentido la vibración. El ping y el temblor vienen del mismo lugar. Es una grieta diminuta, es tan pequeña que no la pueden ver. Pero cuando el motor funciona, el metal se calienta y la grieta se hace un poquito más grande y empieza a cantar. Una grieta. La idea era absurda. Una falla microscópica en el componente de motor más avanzado y cuidadosamente manufacturado del mundo. Pruébelo, dijo Harrison, su voz un gruñido bajo. El desafío ya no era una broma. Era real. Rosa miró alrededor del laboratorio. Sus ojos examinaron las herramientas y equipo de diagnóstico esparcidos en las mesas de trabajo. Entonces lo vio. Escondido en una esquina había un estetoscopio de mecánico simple y anticuado, del tipo que un mecánico de garage podría usar para escuchar golpes del motor. Era una antigüedad en este mundo de alta tecnología, probablemente usado para una demostración o traído por un ingeniero mayor. Necesito eso, dijo señalando. Un asistente, luciendo completamente desconcertado, fue por el estetoscopio y se lo entregó. Rosa se puso los auriculares en sus oídos. Se veía como una abuela jugando al doctor, el instrumento cómicamente grande en ella. Se acercó al motor y puso la campana metálica fría del estetoscopio contra la carcasa, justo en el lugar donde había sentido el temblor. «Enciéndanlo», dijo, su voz amortiguada, «y déjenlo encendido». El Dr. Miles vaciló mirando a Harrison, quien dio un asentimiento afilado. El motor rugió a la vida por tercera vez. Los ingenieros comenzaron a contar hacia atrás desde 90 segundos en sus cabezas. Rosa cerró sus ojos, todo su mundo encogiéndose a los sonidos que venían a través del estetoscopio. Escuchó el latido atronador y saludable del núcleo del motor, pero debajo de él, escuchó el susurro. El ping diminuto era ahora un tic-tic-tic claro y afilado. Era el sonido de una fisura diminuta, una falla microscópica en la aleación, vibrando bajo estrés inmenso. Era el grito secreto de auxilio del motor. Siguió el sonido, moviendo el estetoscopio 1 pulgada a la vez. Se hizo más fuerte, más claro. Estaba rastreando la grieta por su voz. 40 segundos, murmuró un ingeniero. El tic-tic se estaba volviendo más rápido. El estrés se estaba acumulando. La cascada estaba comenzando. 60 segundos. Rosa no vaciló. Su concentración era absoluta. Había encontrado la fuente precisa. Era un solo tornillo de montaje para el conjunto de refrigerante. El tornillo en sí no estaba agrietado. La grieta estaba en el bloque del motor debajo de la cabeza del tornillo, escondida de la vista. El tornillo estaba actuando como un diapasón, amplificando la vibración y transmitiendo el sonido. 80 segundos. Todo el motor comenzó a temblar. El gemido catastrófico familiar comenzó a crecer. La resonancia en cascada se estaba apoderando. «¡Va a apagarse!», gritó el Dr. Miles. «¡Aquí!», gritó Rosa, su voz cortando el ruido. Se quitó el estetoscopio y presionó su dedo firmemente en la cabeza del tornillo. «El problema está justo aquí». A los 90 segundos, justo cuando el gemido alcanzó su pico, el motor murió con su clic final usual. Pero esta vez, todos en la habitación sabían lo que había pasado. No solo habían visto otro fracaso, habían visto un diagnóstico. La doctora Reed se acercó y se arrodilló junto a Rosa. «¿Está segura, señora?», preguntó gentilmente. Rosa asintió, su rostro sonrojado por la concentración. «El metal está cansado. Es una grieta de memoria de cuando apretaron el tornillo. La aleación nueva es fuerte, pero es frágil, como un caramelo duro. Apretaron el tornillo demasiado e hizo una grieta diminuta. La computadora no puede verla, pero el motor puede sentirla». Harrison Thorne se quedó paralizado, su rostro una máscara de incredulidad. La madre de la empleada de limpieza no solo había ofrecido una conjetura salvaje, había proporcionado un diagnóstico mecánico específico.
Un diagnóstico que era o las divagaciones de una anciana o la pieza más brillante de ingeniería intuitiva que jamás había presenciado. Solo había una manera de averiguarlo. «Traigan sus herramientas», ordenó al Dr. Miles, su voz ronca. «Saquen ese tornillo. Vamos a ver si esta señora es un genio o una mentirosa». El Dr. Miles, su rostro una mezcla de escepticismo y un respeto aterrador que comenzaba, personalmente recuperó una llave de torque alto de un cajón forrado de espuma prístina. La herramienta parecía un arma futurista. Se acercó al motor, sus movimientos lentos y deliberados. Dos otros ingenieros lo flanquearon, uno sosteniendo una cámara de fibra óptica poderosa, el otro un conjunto de bandejas magnéticas para sostener los componentes. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó el Dr. Miles a Harrison una última vez. Su voz baja. Si desarmamos la carcasa de refrigerante, anulamos la garantía del fabricante en el conjunto del núcleo. Los alemanes nos van a cobrar una fortuna para recertificarlo. Harrison Thorne no miró al Dr. Miles. Su mirada estaba fija en Rosa, quien se paró silenciosamente junto a su hija, su pequeña mano arrugada ahora agarrando la de Amelia. La mente del millonario estaba dando vueltas. $100 millones. El número que había lanzado como una broma ahora hacía eco en su cabeza, con el peso de un contrato vinculante. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de la imposibilidad de todo. Si esta mujer tenía razón, entonces todo lo que entendía sobre experiencia, sobre credenciales, sobre la naturaleza misma del genio, estaba mal. Y si estaba equivocada, podía descartar todo este episodio extraño como una casualidad y regresar a su mundo predecible de problemas que el dinero y los títulos podían resolver. Necesitaba saber. «Háganlo», ordenó Harrison, su voz un susurro áspero. «Anulen la garantía. No me importa. Quiero ver qué hay debajo de ese tornillo». El Dr. Miles asintió sombríamente. Posicionó la llave, el acero de aleación haciendo clic precisamente en la cabeza del tornillo. Con un gruñido aplicó presión. El tornillo, apretado a un torque específico e inmenso, resistió. Por un momento no pasó nada. Entonces, con un crack afilado que hizo que todos saltaran, el sello se rompió. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Lentamente, cuidadosamente, el Dr. Miles comenzó a girar la llave. El tornillo era largo, casi 8 pulgadas de acero finamente roscado. Cada vuelta se sintió deliberada, ceremonial. Amelia contuvo la respiración, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Estaba aterrorizada por su madre. Había visto lo que hombres como Harrison Thorne les hacían a las personas que los avergonzaban. Esto ya no se trataba de un motor. Se trataba del orgullo. Finalmente, la última rosca se desenganchó. Con el toque delicado de un cirujano, el Dr. Miles levantó el tornillo de su alojamiento. Se veía perfecto, reluciente, impecable, un testimonio a la ingeniería alemana. Lo puso cuidadosamente en la bandeja magnética. «Ahora, la cámara», ordenó. Un ingeniero maniobró el cuello delgado y flexible de la cámara de fibra óptica en el agujero vacío del tornillo. En un monitor grande cercano apareció una imagen granulada y magnificada. Los ingenieros se inclinaron todos, sus ojos examinando la pantalla. La imagen mostraba las paredes circulares y suaves del agujero roscado. Era una pieza perfecta de maquinaria. No había nada ahí. El Dr. Miles miró hacia arriba, una ola de alivio lavando su rostro. Estaba a punto de declararla limpia, de pronunciar la teoría de la anciana como fantasía. «No hay nada aquí, señor», dijo, una nota de triunfo en su voz. «La carcasa está prístina, como esperábamos». Harrison sintió una oleada de victoria. Era solo una conjetura afortunada, una fantasía de anciana. El mundo tenía sentido otra vez. Entonces era solo una historia después de todo, dijo, dirigiendo una mirada fría a Rosa y Amelia. Pero la doctora Reed se adelantó, sus ojos entrecerrados en concentración. «Esperen», dijo, su voz afilada. «Miren la base, muevan la cámara hacia el fondo mismo de la carcasa». El ingeniero ajustó la cámara. La imagen en la pantalla cambió, moviéndose más allá de las roscas hacia la superficie circular plana, donde el extremo del tornillo habría descansado. Y entonces lo vieron. Era casi invisible. Una línea tan fina que parecía un cabello extraviado, un rasguño microscópico en la aleación pulida. Comenzaba en el borde del agujero y se extendía hacia afuera por menos de 1 milímetro antes de desaparecer. No era nada, una falla cosmética, una imperfección insignificante. «Eso es todo», se burló uno de los ingenieros más jóvenes. «Esa es la falla catastrófica. Es una marca de herramienta». Rosa negó con la cabeza. Nunca había visto el interior del motor, pero sabía lo que estaba ahí.
No es un rasguño, dijo, su voz inquebrantable. Un rasguño tiene lados. Esa línea no. Va hacia adentro. La doctora Reed señaló la pantalla. Tiene razón, dijo, su voz llena de un asombro silencioso. Aumenten la magnificación y cambien al filtro de imagen térmica. El ingeniero tecleó un comando. La imagen en la pantalla se acercó. El paisaje metálico gris creciendo hasta que la línea diminuta se convirtió en un cañón dentado. Luego activó el filtro térmico. La pantalla parpadeó y la imagen fue reemplazada por un mapa arremolinado de azules y verdes representando la temperatura ambiente del metal. Pero la línea, la grieta diminuta, brillaba con una luz fantasmal roja tenue. «Dios mío», susurró el Dr. Miles, su voz temblando. La doctora Reed explicó a la habitación atónita. «Calor residual». El estrés de la resonancia en cascada día tras día ha enfocado toda su energía térmica justo en ese único punto. La grieta es un disipador de calor. Está aferrándose a la memoria de la fiebre del motor. Era innegable. Era imposible. Era la verdad. Una fisura microscópica e invisible escondida en lo profundo del núcleo del motor era la fuente del fallo de $2.000 millones. Una falla tan pequeña que ningún sensor podía detectarla. Ningún diagnóstico podía encontrarla. Pero una mujer de 60 años sin herramientas, sin entrenamiento y sin planos, la había encontrado solo escuchando. Harrison Thorne miró la línea roja brillante en la pantalla. Sintió una sensación fría trepar por su espina dorsal. La habitación estaba silenciosa, pero su mente rugía. El mundo acababa de inclinarse sobre su eje. Miró de la pantalla a la mujer mayor. Ella se paró ahí, no con una mirada de triunfo, sino con una tristeza silenciosa, como si estuviera mirando algo que tenía dolor. Había ofrecido públicamente frente a todo su equipo de ingeniería senior, y una oficial del gobierno a esta mujer $100 millones. Era un contrato hecho de burla y arrogancia, pero era un contrato de todos modos. Los términos eran simples. Arreglar el motor. Ella no lo había arreglado todavía, pero había hecho algo aún más notable. Había encontrado la herida. Entonces, comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo lo arreglamos? Todos los ojos se volvieron a Rosa. Los ingenieros más grandes del mundo, hombres y mujeres que comandaban salarios de 6 cifras, estaban mirando a una anciana para la respuesta. Rosa pensó por un momento. Se imaginó el taller de su padre. Recordó lo que él hacía cuando encontraba una grieta en un bloque de motor viejo. La solución no siempre era reemplazar la pieza. A veces, Elías le había enseñado que la cura no se trataba de hacer algo nuevo, se trataba de ayudar a la parte vieja a sanar. No pueden simplemente poner un tornillo nuevo, dijo. El metal alrededor de la grieta está débil ahora, está cansado. Si ponen la misma presión en él, se va a agrietar otra vez y la próxima vez va a ser peor. Miró al Dr. Miles. ¿Tienen algo como una funda? Un tubo de metal muy delgado que pueda caber dentro del agujero. El Dr. Miles asintió lentamente, su mente comenzando a trabajar otra vez para seguir su lógica. Un buje cilíndrico. Sí, podríamos fabricar uno en el taller mecánico. Distribuiría la presión del tornillo más uniformemente a través de la superficie. Necesita estar hecho de un metal diferente, añadió Rosa. Algo más suave, algo que ceda un poco, como un cojín. Miró alrededor del laboratorio, sus ojos examinando los materiales en los estantes. Como cobre. Cobre. Los ingenieros la miraron fijamente. El cobre era un excelente conductor de calor y electricidad, pero era un metal suave. Nadie pensaría jamás en usar un metal suave como un componente que soporta carga en un núcleo de motor de alto rendimiento. Iba contra cada regla en sus libros de texto. Eso es poco convencional, tartamudeó el Dr. Miles. Las especificaciones de presión para ese tornillo son enormes. El cobre se deformaría. Sí, dijo Rosa pacientemente. Ese es el punto. Necesita deformarse solo un poquito. Se va a presionar en la grieta y la va a mantener unida como una venda y va a absorber el pequeño temblor antes de que pueda crecer en una sacudida. Estaba recitando una lección de Elías como si él estuviera parado justo a su lado. A veces el parche más fuerte es el más suave, mijita. La doctora Reed estaba mirando a Rosa con una expresión de pura maravilla sin adulterar. La anciana no solo estaba adivinando. Estaba describiendo un principio de ingeniería mecánica que tenía siglos de antigüedad, un principio que había sido largamente olvidado en la era del modelado por computadora y aleaciones perfectas.
Estaba hablando de resonancia simpática y amortiguamiento de materiales. Estaba, en sus propias palabras simples, dando una clase magistral. Harrison Thorne sintió que la última de sus certezas se desmoronaba, dejando solo una sensación cruda y abierta de asombro. Había construido su imperio en la creencia de que él era el hombre más inteligente en cualquier habitación. Pagaba por las mejores mentes, los mejores materiales, la mejor tecnología. Había creado un mundo a su alrededor que reflejaba su propia imagen, duro, pulido e implacable. Y ahora, una mujer de 60 años le estaba diciendo que la solución a su problema más grande no era más fuerza, sino un poquito de suavidad. Era una lección que iba mucho más allá de la mecánica de un motor. «Fabriquen el buje», dijo Harrison, su voz silenciosa pero firme. «Según sus especificaciones exactas. Una funda de cobre y consíganme un tornillo nuevo». Miró a su equipo. «Quiero que cada uno de ustedes observe y quiero que aprendan». Entonces dirigió toda su atención a Amelia. La mujer estaba pálida, sus ojos anchos con una mezcla de miedo y un orgullo feroz que comenzaba. Se veía como si fuera a desmayarse. «Señora Hayes», dijo Harrison, su tono despojado de toda su burla anterior. «Su madre tiene un don notable». Amelia solo pudo asentir, incapaz de hablar. Atrajo a Rosa más cerca, su brazo envuelto protectoramente alrededor de sus hombros. «Creo que teníamos un trato», continuó Harrison, las palabras sintiéndose extrañas y pesadas en su boca. «Pero los términos eran que ella tenía que arreglar el motor. La prueba no está completa». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras colgara en el aire. «Instalaremos la funda y el tornillo nuevo, y entonces ejecutaremos el motor una vez más. Si funciona por más de 90 segundos, si funciona aunque sea por 91 segundos, entonces el dinero es suyo». Miró a Rosa. «Y señora», dijo, su voz llena de un respeto que no había mostrado a nadie en años. «Cuando esto termine, usted y yo vamos a tener una larga conversación porque tengo el presentimiento de que tiene mucho más que enseñarnos». Los ingenieros corrieron al taller mecánico. Un sentido de propósito renovado y casi frenético en sus movimientos. Ya no solo estaban siguiendo órdenes, eran parte de algo imposible, un milagro científico guiado por una anciana. Mientras esperaban, la atmósfera en el laboratorio se transformó. La esterilidad fría fue reemplazada por una sensación palpable de expectativa. La doctora Reed involucró a Rosa en una conversación silenciosa, no como un adulto hablando con una anciana, sino como una científica con otra. Le preguntó a Rosa sobre su padre, sobre los motores viejos, sobre cómo aprendió a escuchar al metal. Rosa, ya no sintiendo la presión de la prueba, respondió con una honestidad simple y sin afectación. Le contó sobre las manos de su papá Elías, cómo eran ásperas pero gentiles, y cómo siempre olía a aceite y café. Le contó cómo él creía que cada máquina tenía alma. Amelia las observaba, y por primera vez en años el peso aplastante en su pecho comenzó a aliviarse. Ya no se trataba del dinero. No realmente. Se trataba de ver a su madre no como una carga o una preocupación, sino como un milagro. Se trataba de ver el don que siempre había sabido que Rosa poseía siendo reconocido por el mundo. El miedo aún estaba ahí, un zumbido bajo en la parte de atrás de su mente, pero ahora estaba superpuesto con una esperanza poderosa y elevada. Harrison Thorne se mantuvo apartado de todos, observando. Vio a la anciana hablar con la física experimentada. Vio a su propia empleada, su rostro lentamente recuperando su color. Se sintió como un extraño en su propio laboratorio. Un rey en un reino que había sido volteado al revés. Toda su vida había sido una búsqueda implacable de control. Controlaba su compañía, sus empleados, su imagen pública. Pero en el espacio de una hora, una mujer de 60 años había tomado todo ese control. Había operado en un nivel que él no podía comprender, usando un lenguaje que no hablaba. Lo había humillado, y mientras se paró ahí viendo a esta anciana extraordinaria y silenciosa, se dio cuenta de algo que lo sorprendió hasta el fondo. No estaba enojado, estaba agradecido. Una hora después, el Dr. Miles regresó llevando una pequeña caja forrada de terciopelo. Dentro yacía un tornillo recién maquinado y una funda de cobre rosa dorado reluciente. Las partes fueron instaladas con la reverencia de un ritual sagrado. Cada ingeniero en el laboratorio se reunió para observar. El nuevo tornillo fue colocado cuidadosamente en la carcasa forrada de cobre y apretado no al torque máximo posible, sino a una nueva especificación más baja que Rosa había sugerido. Cuando terminó, el laboratorio cayó silencioso una vez más. Esta era la prueba final. Todo el dinero, los trabajos, el futuro del proyecto Apex se reducían a este momento. El Dr. Miles se paró en el panel de control, su mano temblando ligeramente. Miró a Harrison.
Harrison miró a Rosa. Rosa dio un pequeño asentimiento confiado. «Comiencen la prueba», dijo Harrison Thorne, su voz haciendo eco en la Catedral de la Ciencia. El Dr. Miles presionó el botón. El motor Prometeo rugió a la vida. El rugido del motor Prometeo era un sonido familiar, pero el sentimiento en la habitación era completamente nuevo. Ya no había una sensación de terror, ninguna cuenta regresiva hacia el fracaso. En su lugar, había una esperanza colectiva frágil, una sensación de presenciar lo imposible. Cada persona en el laboratorio se quedó paralizada, sus ojos pegados al gran cronómetro digital en la pared, sus números rojos marcando el paso del tiempo. 10 segundos. El zumbido del motor era suave, un ronroneo perfecto y poderoso. Rosa se paró perfectamente quieta, sus ojos cerrados, escuchando no con sus oídos, sino con todo su cuerpo. Podía sentir el latido del motor y por primera vez estaba calmado. El temblor frenético y escondido se había ido. La funda de cobre estaba haciendo su trabajo, absorbiendo la vibración discordante, consolando al metal cansado. 30 segundos. Los ingenieros miraron fijamente sus monitores. Los flujos de datos eran impecables. Cada métrica estaba verde. Los sensores vibratorios, ahora calibrados para escuchar el susurro, mostraban una armónica limpia y estable. Era el rendimiento que habían soñado, el que sus simulaciones habían prometido, pero la realidad siempre había negado. 60 segundos. Harrison Thorne se encontró conteniendo la respiración. Una sola gota de sudor trazó un camino por su sien. Había apostado fortunas en el mercado de valores, en adquisiciones corporativas, en el ascenso y caída de economías globales. Había hecho y perdido millones en el lapso de un solo día sin inmutarse, pero nunca había sentido una presión como esta. Toda su visión del mundo estaba balanceada en el tic-tac de ese reloj. 80 segundos. Este era el punto crítico, el momento en que la resonancia en cascada siempre había comenzado su sinfonía mortal. Un silencio cayó sobre la habitación. El Dr. Miles agarró el borde de su consola, sus nudillos blancos, el gemido, el temblor, el estertor de muerte del motor. Todos lo estaban esperando. 85 segundos. El motor no gimió, no se sacudió, cantó. Su rugido poderoso y constante era el sonido de un corazón saludable, latiendo fuerte y verdadero. 89 segundos. 90 segundos. El cronómetro hizo clic. 91. Un jadeo colectivo atravesó la habitación. Habían pasado la marca. La maldición estaba rota. 91. 92. Alguien en la parte de atrás de la habitación dejó salir un sollozo ahogado de alivio. El Dr. Miles miró desde su monitor, sus ojos anchos con incredulidad. «Todos los sistemas están estables», anunció, su voz quebrándose con emoción. «La resonancia se mantiene al 98% de eficiencia. Está perfecto». El cronómetro siguió subiendo. 2 minutos, 3, 5. Después de 10 minutos de operación continua e impecable, Harrison Thorne finalmente encontró su voz. «Apáguenlo», dijo, su voz quebrada. El Dr. Miles cumplió. El motor se desaceleró con un zumbido gentil y controlado, su rugido desvaneciéndose en un silencio satisfecho. Por un largo momento nadie habló. El único sonido era el clic silencioso del metal enfriándose. Entonces la habitación estalló. Los ingenieros rompieron en aplausos, vitoreando y aplaudiendo. Se abrazaron entre sí, algunos con lágrimas de alegría y agotamiento corriendo por sus rostros. 6 semanas de infierno habían terminado. El problema imposible había sido resuelto. Pero no solo estaban celebrando el motor, estaban aplaudiendo a la anciana que había, en el espacio de una tarde, les había enseñado más que sus años de educación. Amelia Hayes finalmente dejó salir la respiración que había estado conteniendo. Se hundió en una silla cercana, sus piernas repentinamente incapaces de sostenerla. El alivio era tan abrumador que se sintió como un peso físico siendo levantado de su alma. Miró a su madre, quien ahora estaba siendo tentativamente abordada por el Dr. Miles y los otros ingenieros, sus rostros llenos de asombro. La estaban mirando, no como una anciana, sino como una salvadora. Harrison Thorne caminó lentamente a través de la multitud celebrando, sus ojos nunca dejando a Rosa. Se detuvo frente a ella. Los ingenieros se callaron, sintiendo la gravedad del momento. Harrison se arrodilló, llevándose al nivel de los ojos de la anciana. El millonario orgulloso y arrogante se había ido. En su lugar había un hombre humillado hasta su núcleo mismo. «Lo hizo», dijo, su voz llena de una maravilla que nunca había conocido. «Realmente lo hizo». Rosa simplemente asintió, una pequeña sonrisa tímida finalmente adornando sus labios. «Ya no estaba triste», dijo silenciosamente.
Solo necesitaba a alguien que escuchara. Harrison miró de rosa a su hija. Se paró y enfrentó a Amelia. Tomó una respiración profunda, la declaración pública sintiéndose tanto surreal como absolutamente necesaria. Señora Hayes, comenzó, su voz clara y firme, proyectándose a cada esquina del laboratorio. Más temprano hoy hice una promesa, un contrato, frente a testigos. Gesticuló a los rostros atónitos a su alrededor, y luego a la doctora Reed, quien estaba observando con una pequeña sonrisa satisfecha. Ofrecí $100 millones a cualquiera que pudiera arreglar este motor. Su madre no solo lo ha arreglado, ha reinventado todo nuestro proceso de diagnóstico. El contrato es válido, el dinero es suyo. Amelia levantó la cabeza de golpe. Lo miró fijamente, su mente incapaz de procesar el número. $100 millones. Era una cantidad tan vasta que no tenía significado. Era una broma, no podía ser real. Señor, no puede estar hablando en serio, tartamudeó. Era un juego, estaba enojado, no esperamos. Nunca he estado más serio en mi vida, interrumpió Harrison, su voz firme. No hago ofertas que no pretenda honrar. Mi palabra es mi vínculo. Es la fundación sobre la cual construí esta compañía. Miró alrededor a sus empleados. Que esto sea una lección para todos ustedes. Una promesa hecha es una deuda que debe pagarse, sin importar qué tan tonta pueda parecer la promesa en el momento. Se volvió de vuelta a Amelia. Mi banquero personal se pondrá en contacto con usted mañana para arreglar la transferencia. Le sugiero que contrate a un abogado muy bueno y un contador muy bueno, los va a necesitar. Amelia comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No era la alegría de ganar una lotería. Era la liberación repentina y devastadora de una vida de miedo. Las cuentas médicas que atormentaban sus momentos despiertos y torturaban su sueño. La ansiedad constante y royente de no saber cómo podría pagar el próximo tratamiento, la próxima prescripción, la próxima visita al doctor. El terror de dejar a su madre sola en el mundo. En un instante todo eso se había ido, borrado. Era más que dinero. Era libertad. Era vida. Rosa, viendo a su hija llorar, envolvió sus brazos pequeños alrededor de su cintura. «Está bien, mija», susurró. «Ahora te puedes mejorar». Esa frase simple y sincera golpeó a Harrison Thorne con la fuerza de un golpe físico. Había estado tan atrapado en el motor, el contrato, el drama puro del evento que no había considerado verdaderamente el elemento humano. Había usado la pobreza y impotencia de esta mujer como un accesorio en su teatro de humillación. Había hecho una broma sobre sus problemas simples, su hipoteca, sus pagos de automóvil, pero ahora vio la verdad en su rostro surcado de lágrimas. Sus problemas no eran simples, eran los problemas profundos y aterradores de una hija luchando por la vida de su madre y por el futuro de su familia. Una ola de vergüenza profunda y desconocida lo lavó. Había visto el mundo en términos de ganancias y pérdidas, de activos y pasivos. Nunca había visto verdaderamente a las personas que limpiaban sus pisos y servían su café. Eran, como Amelia había sido, parte del mobiliario. Sus tratamientos médicos, dijo Harrison, las palabras sintiéndose torpes e inadecuadas. Su deuda. Amelia miró hacia arriba, sorprendida de que él sabría o se preocuparía. Sí, señor, dijo, su voz espesa con lágrimas. Ha sido difícil. Harrison sintió una necesidad repentina y urgente de hacer más, de arreglar más que solo el motor. Los $100 millones eran una obligación contractual, un pago por un servicio prestado, pero lo que sentía ahora era una obligación moral, una necesidad de redención. Doctora Reed, dijo, volviéndose hacia la física. Usted es una oficial del gobierno. Necesito que sea testigo de esto también. Se volvió de vuelta a Amelia. Los $100 millones son por el genio de su madre. Ese es un asunto separado. En cuanto a su cuidado médico, señora Hayes, considérelo resuelto. Desde este momento está bajo la cobertura completa y total del Plan de Salud Ejecutivo de Industrias Thorne. Los mejores doctores, los mejores tratamientos en cualquier parte del mundo. Todo será pagado y su deuda existente, considérela eliminada. Personalmente veré que cada cuenta esté saldada para el final de la semana. Los sollozos de Amelia se hicieron más fuertes, pero ya no eran sonidos de desesperación, eran sonidos de un milagro. Miró a este hombre poderoso e intimidante, y por primera vez no vio un monstruo. Vio a un hombre que estaba tratando, en su manera torpe, de ser bueno. Gracias, susurró, las palabras llevando el peso de toda su lucha. Gracias. Harrison simplemente asintió, sintiendo una ligereza extraña en su pecho. Había pasado su vida adquiriendo cosas, compañías, edificios, riqueza, poder. Pero nunca antes había sentido la satisfacción profunda de regalar algo.
Más tarde esa noche, después de que el caos se había calmado y los ingenieros finalmente se habían ido a casa a tener su primera noche real de sueño en semanas, Harrison Thorne se sentó en su vasta oficina silenciosa en el piso superior. Había pedido a Amelia y Rosa que esperaran. Quería entender. Se sentó frente a ellas, no detrás de su escritorio masivo de caoba, sino en una silla simple. Se había quitado la chaqueta del traje y aflojado su corbata. Se veía por primera vez no como un titán de la industria, sino como un hombre. Rosa, comenzó gentilmente. Su hija le dijo a la doctora Reed que su padre le enseñó sobre motores. Dijo que se llamaba Elias Vance. Rosa asintió, sus ojos brillantes. Mi papá Elias era el mejor. Podía arreglar cualquier cosa. Harrison se inclinó hacia adelante, una mirada extraña en su rostro. Sargento Elias Vance de la 8ª Fuerza Aérea. ¿El grupo de bombardeo 100? Los ojos de Rosa se ampliaron con sorpresa. ¿Sí? ¿Lo conocía? Harrison se recostó en su silla, una sonrisa lenta y triste tocando sus labios. Miró por la ventana a las luces centelleantes de la ciudad. Pero su mente estaba millas y años lejos, en una esquina polvorienta y olvidada de su memoria. No, dijo suavemente. Nunca tuve el honor de conocerlo. Pero mi abuelo sí. Se volvió su mirada de vuelta a Rosa. Mi abuelo era piloto. Capitán Robert Thorne. Voló un B-17 llamado la Doncella de Hierro. En su misión 24 sobre Alemania, su avión fue golpeado por metralla. 2 de sus motores estaban fuera y el tercero estaba en fuego. Estaba perdiendo altitud, preparándose para dar la orden de saltar sobre territorio enemigo. Hizo una pausa, la vieja historia familiar sintiéndose fresca y cruda al contarla. Pero su jefe de tripulación, un sargento joven, se negó a rendirse. Se arrastró al ala del avión en medio de una batalla con nada más que una caja de herramientas pequeña y un extintor. Apagó el fuego y de alguna manera logró hacer funcionar uno de los motores muertos otra vez. Salvó el avión y a cada hombre a bordo. Harrison miró directamente a Rosa, sus ojos llenos de un nuevo entendimiento profundo. Mi abuelo le debía su vida a ese hombre. Lo recomendó para la medalla de honor, pero fue negada. El papeleo se perdió en el caos de la guerra. Después de que regresaron a Inglaterra, mi abuelo trató de encontrarlo para agradecerle, pero el sargento ya había sido reasignado. Mi abuelo lo buscó por años después de la guerra, pero nunca lo encontró. Dijo que era el mayor pesar de su vida. Dejó que el silencio colgara en el aire por un momento antes de entregar la pieza final y atónita del rompecabezas. El nombre de ese jefe de tripulación era Elias Vance. Amelia y Rosa miraron fijamente. La revelación tan inmensa que se sintió como un cuento de hadas. La historia conectando a sus familias, un cuento de heroísmo y pesar, había sido una presencia silenciosa y desconocida en la habitación todo el tiempo. Rosa, con la directitud de una anciana, fue la primera en hablar. «¿Entonces, su abuelo era el piloto?», preguntó. «Mi papá Elías me contó sobre el piloto. Dijo que era el hombre más valiente que jamás había conocido por mantener el avión estable mientras él estaba en el ala». Un nudo se formó en la garganta de Harrison. Su abuelo siempre había contado la historia de la otra manera, pintando al jefe de tripulación como el único héroe. 2 hombres valientes, cada uno viendo el heroísmo solo en el otro. Sus historias finalmente se encontraban en esta habitación. «Mi abuelo lo buscó toda su vida», dijo Harrison, su voz espesa con emoción. «Siempre decía que nada de esto», gesticuló hacia las luces de la ciudad afuera, «existiría sin Elias Vance. Quería darle su parte de la compañía». Amelia pensó en la vida humilde de su abuelo, su dignidad silenciosa y sus manos que podían arreglar cualquier cosa. Nunca había sabido que una fortuna y un legado de gratitud habían estado esperándolo. «Falleció el año pasado», dijo suavemente. Nunca habló mucho sobre la guerra. Solo decía que era mecánico. Harrison se paró y caminó a la ventana, sintiendo el peso de 2 generaciones en sus hombros. Los $100 millones ahora se sintieron como una miseria. Un pago inicial de una deuda sin medida. «Parece que tengo 2 deudas que pagar», dijo, volviéndose. «Una a la hija por su genio y una a la nieta por la vida de mi abuelo». Miró a Rosa. El hombre de negocios despiadado se había ido, reemplazado por algo más humano. «Su padre salvó a mi familia, Rosa. Y hoy usted salvó la mía. Esta compañía, mi reputación. Usted arregló más que solo un motor. Me recordó algo que había olvidado. Gratitud, honor». Caminó a su escritorio y sacó una fotografía enmarcada en plata de una tripulación de B-17. Señaló a un capitán joven. «Ese es mi abuelo Robert Thorne». Entonces señaló a un hombre silencioso con ojos amables y firmes. «Nunca supe quién era este. Creo que debe ser él». Amelia tocó el cristal.
lágrimas brotando mientras vio la imagen de su abuelo, joven y fuerte. «Ese es él», susurró. «Ese es mi abuelo». El círculo ahora estaba completo. 6 meses después, el laboratorio de innovación de Industrias Thorne había sido transformado. La catedral fría y estéril de la ciencia ahora era un espacio de trabajo vibrante y colaborativo. La nueva cultura se construyó no en el miedo, sino en la curiosidad. El fracaso ahora se trataba como un paso esencial hacia el descubrimiento. Amelia Hayes, saludable y radiante, caminaba por el piso no como una empleada de limpieza, sino como directora. Harrison había creado la división Elias Vance de Diagnósticos Intuitivos, un departamento dedicado a encontrar y nutrir genio no convencional. Amelia era su jefa, y su primer acto fue establecer una fundación de becas para estudiantes talentosos de trasfondos desfavorecidos, asegurando que otros talentos escondidos tuvieran su oportunidad. Rosa era el corazón del laboratorio. Después de la escuela consultaría sobre los problemas más obstinados de los ingenieros, enseñándoles a escuchar a las máquinas. Los $100 millones estaban en un fideicomiso, pero su tesoro más grande era el trabajo mismo. Tenía un patio de juegos de los motores más avanzados del mundo, y una habitación llena de personas brillantes que finalmente hablaban su idioma. Harrison Thorne era un hombre cambiado. Aún dirigía su imperio con una mente brillante, pero ahora lideraba con un corazón compasivo. Había aprendido la lección más importante de su vida de una mujer de 60 años. La voz más fuerte en la habitación raramente es la más sabia, y la verdadera fuerza se encuentra en la humildad de escuchar. Una tarde, Harrison encontró a Rosa sentada junto al motor Prometeo perfeccionado, que zumbaba con energía limpia e ilimitada. «¿En qué está pensando?», preguntó Harrison sentándose junto a ella. Rosa mantuvo sus ojos en la máquina. «Está feliz ahora», dijo con una sonrisa satisfecha. «Está haciendo para lo que nació». Harrison miró del motor a la mujer. Pensó en el piloto y el mecánico, su vínculo de valor haciendo eco a través de las generaciones para cumplirse en esta habitación. La historia nunca se trató de un motor roto o una apuesta fantástica. Se trató de conexiones rotas siendo reparadas. Se trató de una deuda histórica pagada de la manera más inesperada. Harrison Thorne finalmente se sintió como si hubiera arreglado algo dentro de sí mismo. Algo mucho más importante que una máquina de $2.000 millones. Había reparado su propio corazón cansado y roto. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y solo dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno largo, o simplemente relajándote. Deja un comentario. Realmente leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos otra vez, darle like y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tu retroalimentación en la sección de comentarios abajo.